Bueno, buenos días a todas y a todas. Buenos días. Bienvenido a un nuevo curso de Yo sigo publicando. Disculpad el retraso, no había calculado bien los tiempos en una reunión. Empezamos con 8 minutillos de retraso, pero como soy buena gente, que sabréis perdonarme. Entonces, bueno, hoy tenemos con nosotros a Daniel Hinojosa Nogueira y nos habla de un curso que es bastante útil, que es la elaboración y manipulación de formularios con Google Forms. ¿Vale? Ya sabéis que, bueno, ahí está Daniel, ahora que nos cuente un poquito qué es lo que está haciendo Daniel. ¿Tú qué estabas haciendo? Perdona. No, tranquilo. Que bueno, que eso, Claro, no, agradecerle. era alumno de doctorado todavía, ¿no? Y soy alumno de doctorado del programa de nutrición y dietética y estoy ahora mismo contratado con un contrato de investigación a cargo del proyecto y por el vicerrectorado de investigación. Y trabajo en un proyecto europeo que ahora comentaré un poco, que, que al final es el que me ha metido para desarrollar todo el tema del cuestionario y al final, pues bueno, pues intentar dar la charla. Que de verdad que muchas gracias por la oportunidad No, hombre, muchas gracias. y que de Gracias a verdad ti. que fan de Yo Sigo Publicando. O sea que... Hombre, como debe ser, como debe ser. Cuando saquemos el club de fan, pues te pondremos como miembro, pero no, muchísimas gracias a ti de verdad, porque gracias a gente como tú, un poco podemos mantener la iniciativa, porque ya sabéis que un poco la filosofía que tenemos o que mantenemos en estos cursos es que los cursos los dais vosotros y vosotras que estáis haciendo la tesis doctoral y que conocéis muchísimas herramientas a nivel de expertos. Entonces, pues muchísimas gracias. Hombre, yo sabéis que soy fan de todos los productos de Google, porque utilizo mucho la suite que tiene la Universidad de Granada de Go.gr, y la verdad que lo de Google Forms lo utilizo muchísimo. Y ya habéis visto además que en el grupo de Telegram han distribuido muchas compañeras y muchas compañeras han distribuido a ver cuándo alguna encuesta que han hecho de verdad, recuerdo algunas que hicieron de aspectos psicológicos relacionados con el confinamiento y con el COVID. Yo lo utilizo sobre todo también para la organización de eventos, ¿verdad? Para que la gente se Sí, apunte, sí. pero me consta que a nivel de investigación también lo utiliza. En la empresa también lo solemos utilizar bastante para el tema de la encuesta de satisfacción de clientes, cuando hacemos algún curso que evidentemente son bajo pago, ahora pasamos la encuesta a través de Google Forms, en fin, que tiene muchísima utilidad. Imagino que para la investigación son infinitas porque las opciones de respuesta y las diferentes configuraciones que te permite son bastante amplias. Bueno, Daniel, me voy a callar porque aquí el protagonista eres tú. Reiterar mi agradecimiento infinito a que nos haya ofrecido este curso y bueno, espero que lo disfrutéis y aprovecho para mandaros un saludo. Yo estaré por aquí, ¿vale? Si hay Vale, algún problema o lo que sea, estaré pendiente y así que no tenéis que preocupar, ¿vale? vale. Venga, Pues nada, muchísimas gracias. muchas Un gracias abrazo. y nada, que de verdad que muchas gracias por la oportunidad y bueno, lo primero que os quiero pedir, por favor, es que os voy a pasar dos links, ¿vale? De dos cuestionarios y que los rellenéis, más que nada porque vamos a hablar durante la charla sobre estos cuestionarios y entonces pues más que nada para que los veáis y veáis todo el tipo de vamos, de posibilidades que tenéis, ¿vale? Son dos diferentes, uno es de evaluación y otro es normal. Y bueno, para que los veáis y para que lo hagáis. Yo de mientras voy presentando la, el tema de la charla y ya ahora pues lo vais haciendo de mientras, no hace falta tampoco. A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Y ahora voy a. Bueno, pues lo vuelvo a repetir por las veces que hagan falta, que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, que simplemente deciros que no voy a ver el chat, pero vamos, que luego podéis, si queréis, abrir el micrófono y preguntar lo que queráis, ¿vale? Pues nada, soy Daniel y trabajo bueno, estoy investigando en el departamento de nutrición y bueno, ahora mismo estoy en el centro de investigación biomédica, pero vaya, que mi tesis pues está en ambos lugares estratégicos. Y nada, pues comentaros que la charla es sobre Google Forms, el objetivo del curso es presentar
como una herramienta y un recurso útil, sobre todo para investigación, porque como ha dicho Dani, existe sobre un montón o sea, tiene muchísimas utilidades, pero bueno, quería un poco para que lo conozcáis y para que veáis qué utilidades puede tener la investigación. Os hablo por supuesto, de mi experiencia y nada, que os he pasado las dos encuestas por el chat. Por favor, si alguien llega después, pues que volverlas a pasar, ¿vale? Simplemente para que luego veáis la respuesta y podáis, y bueno, y para que vayáis viendo el tipo de cuestionarios que se puede hacer, ¿vale? Bueno, toda esta aventura empieza porque estamos con un proyecto europeo Horizonte 2020, del cual pues soy doctorando colaborador del proyecto y nada, el proyecto es sobre todo se centra en nutrición personalizada y dentro del proyecto hay un apartado que va a ser una intervención nutricional. Dentro de esta intervención, pues tenemos muchos países implicados. Ha venido la pandemia que también ha hecho mella en todo el tema de lo que sería una intervención tradicional y, por supuesto, un volumen grande de información. Entonces, ante estas circunstancias, decidimos pues intentar hacerlo lo más lo menos presencial y lo más fácil y rápido posible para tanto para los participantes como para nosotros. Entonces, existen diferentes herramientas para crear formularios como SurveyMonkey, Youthform o Line Survey, de la cual la Universidad de Granada también tiene un convenio, y Google Form. Entonces, nosotros nos recomendaron Lime, más que nada por el tema de que es mucho más atractivo para la gente y tal. Y bueno, estuvimos probando. Os cuento nuestra experiencia. Teníamos que hacer un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, que más o menos es algo parecido a esto, y teníamos que hacer como dos vertientes, ¿no? Uno que sería con qué frecuencia consumen los alimentos, y luego si la cantidad era mayor o menor respecto al alimento que proponíamos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en Line esta era mucho más visual y estaba todo mucho más separado. Y en Google Forms, pues, tenía el problema que la persona tenía que entender el cuestionario para rellenarlo adecuadamente. Entonces habría que, pues, había que estar un poco encima de la persona para ayudarla, ¿no? ¿Qué pasó? Que nosotros lo hicimos con Line y o sea, hicimos una prueba de unas 20 personas y perdimos todos los datos. ¿Por qué? Porque según el servicio técnico era muy largo. Entonces, bueno, nos quedamos como el oso y tuvimos que repetirlo. Otra cosa que nos llamó la atención es la confidencialidad. Creíamos que al ser otro teníamos como un nivel de seguridad mucho mayor. Pero al final vimos que en Google Forms, al final, haciendo las cosas medianamente bien, se podía tener ese nivel de seguridad y confidencialidad. Era importante porque al final nosotros teníamos que hacer los cuestionarios desde España, pasarlos por una primera criba y luego codificamos los participantes en otro centro y luego realizan la intervención pues también en España, pero en Alemania y en Grecia. Entonces pues teníamos como 3 pasos y lo que nos permitía Google Forms era, desde el punto de vista colaborativo, mucha más versatilidad que, por ejemplo, Line, que necesitábamos cuenta de UGR, etc. Actualmente llevamos alrededor de unos 68 cuestionarios en Google Forms, o sea que al final tenemos una herramienta que ya estamos utilizando bastante. Bueno, Google Forms, pues como ha dicho Dani, es una aplicación desarrollada por Google y se centra sobre todo en la creación de formularios y encuestas. Se utiliza en diferentes ámbitos, como ha dicho él, pues, en empresas, a nivel académico se suele utilizar bastante y este curso se centra sobre todo en la utilidad a nivel de investigación y los trucos que al final hemos aprendido a la hora de desarrollar todos estos cuestionarios. Cosa importante, que podremos recoger la información e interpretarla rápidamente, que nos permite un ahorro de tiempo y de recursos, que al final en investigación pues son cosas que se buscan, ¿no? Yo me acuerdo de estar pasando estos tipos de cuestionarios o sea, a mano a un Excel y hemos tardado pues meses. Y ahora pues simplemente responde el usuario y ya tendríamos esos resultados, ¿no? ¿Qué nos permite Google Forms? Pues ver los resultados online o descargarlos. Se almacena la información directamente en Google Drive. Tiene un formato fácil, intuitivo y por supuesto eficiente, que no nos pase como online. O sea, no nos pueden decir que el cuestionario es largo y ya está. Nos tienen que dar un soporte. Se puede enviar o publicar en línea fácilmente.
tiene una gran flexibilidad para editar y modificar, sobre todo al momento, y permite autoevaluar las respuestas. A nivel, a lo mejor, de investigación puede ser útil, pero sobre todo a nivel de educación es bastante útil. Y su carácter colaborativo, ¿no? De compartir cuestionarios. Si tienes cuenta Google, puedes compartir el cuestionario con quien tú quieras. A nivel para poder manipularlo, ¿no? Bueno, ¿qué paso hay de creación del cuestionario, no? Pues entramos en Google Forms, ¿vale? Y luego tenemos una serie en blanco, es decir, no tiene nada, o existen algunos tipos de plantillas, ¿no? Si entráis con la cuenta de Go de UGR, tenéis incluso una plantilla de la propia universidad. Luego existe una serie de filtros de si eres el propietario o no, es decir, si te han compartido ese cuestionario o no. Y luego, pues, si última vez abierto, modificaciones, títulos, etcétera. Incluso se puede ordenar por carpeta. Puedes marcarlos como favoritos también. Y luego, una cosa importante que tiene es los cambios instantáneos. Esto viene bien por si hay algún error y te lo notifica un participante, pues tú lo puedes cambiar al momento y que ese error no le salte a los demás. Incluso repetirle ese cuestionario al participante. También tiene sus desventajas, es decir, si cambia algo y te has equivocado, aunque le puedas deshacer, si cierra el cuestionario lo pierdes, ¿vale? Entonces hay que tener también un poco de cuidado. Y luego puedes previsualizar el cuestionario rápidamente. Simplemente con darle a esa pestaña ya lo puedes probar tú, sin ni siquiera tener que enviar nada. Y bueno, por supuesto se puede enviar, ¿no? Formas de enviar. Es importante, ¿no? Si te salen opciones, lo vamos a ver a lo largo de la charla, pero existen opciones donde te va a obligar que la otra persona se identifique. Por ejemplo, los cuestionarios que vosotros estáis realizando son anónimos. Entonces, si vosotros podéis pinchar estas opciones, al final esto puede limitar, como parte positiva, limitar las respuestas e identificar a las personas, pero pierde el anonimato. Vale, entonces tenéis que tener cuidado. Lo vamos a ver porque no solo hay una opción, existe a lo largo de Google Forms diferentes opciones que te va a dar ese tipo de alternativa, ¿no? Se puede mandar vía mail o obtener un link como el que os he pasado o un código de iframe para incrustarlo en web, ¿vale? Luego, o sea, existen muchos ejemplos donde si a lo mejor, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado para incrustarlo en la web del proyecto, para que los participantes entren directamente en la web y puedan realizar los cuestionarios. Una cosa importante es no se debe ni crear un nuevo link ni modificar. ¿Por qué? Porque entonces pierde el link anterior y esto podría ser un problema, ¿vale? Hay veces que tiene más problemas que otros, pero bueno, en principio no sé, una vez que crees un link, guárdalo y no va a tener problemas. Luego, se pueden añadir los colaboradores, como he dicho antes, y esto te permite, pues, como ha sido en nuestro caso, darle acceso a otros, por ejemplo, a gente de otros países para que lo traduzcan o corrijan las traducciones. Y, por supuesto, esa persona podrá cambiar y acceder al form y a la respuesta y a todo lo que eso implica, ¿no? Que también hay que tener cuidado porque a ver a quién le damos acceso. Una cosa chula que tiene es que vosotros al poner, por ejemplo, una imagen de cabecera como las que habéis visto, te detecta unos colores similares y te adecua el cuestionario a esos colores. Pero también nosotros podemos cambiarlo, ¿vale? Incluso podemos poner colores de paleta. Se puede elegir una imagen de encabezado si tenéis que jugar para centrarla bien, pero vamos, una vez que eso estaría ya adecuado. Luego se pueden añadir preguntas, importar preguntas de otros cuestionarios, añadir títulos y descripciones a los apartados, incluso al inicio del cuestionario. Y luego una cosa importante es las secciones. Podemos dividir el cuestionario en diferentes secciones. En vez de crear diferentes cuestionarios, pues dividimos pues, datos personales, otras alternativas en plan de dieta, ejercicio, etcétera. Dependiendo ya de vuestro ámbito de investigación, pues lo podéis utilizar de una manera u otra. También se permite poner fotos y vídeos. Existen diferentes tipos de preguntas, ¿no? De respuesta corta, como habéis estado haciendo en los cuestionarios, lo habréis visto, de varias opciones, las cuales puede ser solo texto o podéis poner imágenes tanto para cada respuesta, como habéis visto en los cuestionarios, o incluso una imagen central y podéis elegir las diferentes respuestas. De párrafo, lo cual luego lo hablaremos, pero se pueden hacer validaciones
que es estas reglas que se colocan aquí, que tengan un mínimo, un máximo de caracteres, ¿no? Esto puede ser importante, por ejemplo, si le hacemos preguntas abiertas a personas, a sujetos, pues podemos acortar la respuesta para que no nos cuenten ahí un tocho, sino, pues mira, tiene 100 palabras y es lo que hay. Y luego, por ejemplo, de fecha y hora, que también puede ser interesante dependiendo si son experimentos a lo largo de diferentes escalas temporales. Y luego escalas lineales, que podemos elegir diferentes numeraciones, desde el 1 al 5, 1 al 10, etcétera. Y podéis poner lo que queráis. Nos permite subir archivos. Es importante porque podéis elegir el tamaño máximo del archivo, los tipos de archivos que se aceptan. Y incluso esto puede ser útil, pues, por ejemplo, si se le pide al participante o al sujeto informes clínicos, con consentimientos informados, que eso lo habíamos pensado nosotros, es decir, si nosotros lo que queremos es no tener contacto con la persona, pero queremos que esa persona nos dé su consentimiento para tratar sus datos, en vez de utilizar preguntas de Google Forms, directamente le subimos una pregunta como esta, le damos una plantilla y se puede subir el consentimiento informado, ¿vale? Imágenes relevantes para el estudio, por ejemplo, imágenes de radiografía o imágenes clínicas, o los platos de alimentos, y respuestas de entrevistas, es decir, pues rellena este cuestionario físico incluso y nos lo manda, porque queremos ver, pues yo qué sé, la tipografía de la letra, etcétera, yo qué sé. O sea, aquí ya es jugar con la imaginación prácticamente. Preguntas desplegables. Esto es útil porque, por ejemplo, si tanto en estas preguntas como en las múltiples, podemos copiar directamente desde un Excel y pegarla directamente, ¿vale? Esto nos facilita, pues, el tiempo de tener que escribir uno a uno, ¿no? Luego, existen varias opciones, ¿no? Cuadrícula de varias opciones significa que puedes tener varias filas, pero solo se puede elegir una opción por fila. Y múltiples es que puedes tanto crear una respuesta de una sola casilla que pueden elegir varias opciones, como por ejemplo la de cómo te desplazas por la ciudad, o otra que vamos a ver ahora, que es múltiple pero en cuadrícula. Hay que tener en cuenta que permitir varias opciones influye en cómo se muestran los resultados. Luego os lo enseñaré, pero para que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Esta es la otra que os decía, cuadrícula de casillas. Que esto tiene ventajas e inconvenientes. Esto nos puede permitir hacer en investigación diferentes juegos o trucos, ¿vale? Que es, por ejemplo, poner límites para hacer ordenación o relacionar, ¿no? Es decir, podemos poner pues diferentes características y diferentes, en este caso, las series, ¿no? Y podemos elegir una ordenación para decir cuál es la que te gusta más o cuál es la que te gusta menos. O, por ejemplo, relacionar, por ejemplo, ciudades, ¿no? Hay una que tiene que ver con los Simpsons y que sería en este caso Springfield o cosas así, ¿vale? Y también es importante pues formular bien las preguntas, porque si no colocamos, por ejemplo, en este caso no tengo ni idea, la persona puede rechazar la encuesta porque no puede marcar su opción o mentir en la encuesta, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro también que hay que tener en cuenta ese tipo de problemas. Se pueden crear preguntas trampa, ¿no? Para ver si la persona está contestando aleatoria o está contestando de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que la conozco, me gusta y no tengo ni idea, o por ejemplo, la he visto pero no tengo ni idea, o incluso me gusta sin ni siquiera conocerla, ¿no? Esto te permite, pues, crear como filtros para ver si la respuesta que te está dando el usuario, pues, te va a servir para tu investigación o no. Las secciones, como he dicho antes, sirven para separar los cuestionarios, pero además una cosa chula que tiene es que se pueden coger y según la opción que conteste la persona, saltar de una sección a otra. Por ejemplo, si había una opción en el cuestionario que os he pasado, donde dependiendo de la cuestión que marcase, saltaba a una sección de becas propias o no. Es decir, si trabajaba en investigación, a lo mejor te saltaba a la parte de beca, pero si eras alumno de doctorado, pues te iba directamente a beca, ¿no? Entonces esto te permite, pues por ejemplo, si una persona fuma, sí, pues ya directamente te salta una sesión de fumadores. No fumo, pues ya te salta la siguiente sesión y la persona no tiene que estar
perdiendo el tiempo rellenando cosas que no le va a servir. Incluso a nosotros nos da la posibilidad de hacer un cuestionario más particular y no tener que poner, pues no fumo, o ese tipo de opciones, ¿no? Porque ya directamente te lo has saltado. En este caso también os lo he puesto en el consentimiento del uso de los datos. Si habéis marcado que no, pues obviamente si sale del cuestionario lo podéis enviar o no. ¿Vale? Por ejemplo, para dar un consentimiento informado, ¿no? ¿Usted quiere participar en el estudio? Sí, ¿no? Si no está interesado y ha entrado por error en el cuestionario, pues directamente saltamos y enviamos el formulario. También sí, lo de validar las respuestas, ¿no? Esto es útil porque dependiendo del tipo de pregunta podemos utilizar diferentes tipos de validación, ¿no? Por ejemplo, en el texto, en el párrafo, se puede utilizar un máximo o un mínimo número de caracteres y, por ejemplo, en código, en respuestas cortas, pues se puede elegir número, texto, la longitud, incluso expresiones regulares, ¿no? Esto, por ejemplo, no, lo hemos utilizado nosotros para códigos de usuario, es decir, nosotros hemos marcado que solo se pueden poner números, ¿no? Y que tiene que ser mayor de 0. Entonces, como los participantes, una vez que ya entran en el estudio, se codifican para garantizar la anonimidad de los datos, pues directamente trabajamos con los códigos de los participantes, ¿vale? Y esto te permite pues, que solo introduzca el código que a ti te interese, no que se anden por la rama y pongan cualquier barbaridad. Luego, el tema de preguntas obligatorias. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Te ayuda a responder los puntos críticos de la encuesta, es decir, que esta pregunta es importante para todo el tema de mi investigación, por tanto, la voy a hacer obligatoria y se evita que los participantes envíen el cuestionario con datos faltantes, ¿no? Pero tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, obligar a responder preguntas muy personales o preguntas que son muy largas, ¿no? Cuando los cuestionarios son muy largos, muchas veces se hacen muy pesados y si tú haces obligatoriamente, la gente pasa y te abandona el cuestionario. Luego se pueden utilizar imágenes, ¿no? Está habilitado en todas las preguntas, aunque hay algunas que solo se pueden utilizar para opciones, ¿no? Se puede introducir imágenes desde URL, que no es decir, no tenemos que descargar y meter, sino en el Google Form, sino directamente se puede utilizar el link y es mucho más entretenido para la gente, ¿no? Bueno, en este caso, aquí os quería resaltar que os he mandado dos links, ¿no? Uno que es un cuestionario más normal, ¿no? Y otro que es un test de autoevaluación, ¿no? Se puede convertir, pero no son compatibles, es decir, no puedes, o si evalúas todas las preguntas y si no, no. Entonces, pues, dependiendo de lo que se quiera, pues, puedes evaluar o no. También se puede evaluar justo a la entrega o puedes hacer la evaluación manual, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hay texto o párrafos, puedes evaluarlo tú precisamente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en entrevistas psicológicas o entrevistas clínicas pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues, hoy he comido tal, y entonces pues ya lo evalúas tú si la dieta era correcta o no, etcétera. Por ejemplo, se pueden dar feedback de las preguntas correctas o incorrectas, puntuaciones, etcétera. ¿Vale? También reduce mucho los tiempos de corrección, ¿no? Y sin perder la calidad, es decir, como tú ya le has asignado cuál es la respuesta correcta y la puntuación, directamente pues ya la persona lo puede ver y es mucho más útil. Y incluso te permite hacer un seguimiento real del propio grupo, ¿no? Es decir, si tú estás directamente conectado, como la respuesta automáticamente se carga, con que vayas refrescando la pantalla, vas viendo cómo evoluciona, ¿no? Luego, lo que he dicho, ¿no? Se puede clasificar, calificar y ofrecer feedback a los alumnos, ¿no? Es decir, pues dependiendo de qué opción hayáis resuelto, pues tenéis una u otra. Y se pueden valorar todo tipo de preguntas, es decir, de todos los tipos que hemos visto anteriormente, podemos indicar una puntuación. También podemos hacer comentarios a través de vídeos, ¿no? Es decir, pues si has elegido incorrectamente uno de los personajes, pues te puedo meter un vídeo que a lo mejor lo hayáis visto, ¿no? Y una cosa interesante que tiene es que en estos casos también tienen resultados diferentes, donde existe una distribución de la puntuación y unas preguntas que se suele fallar con frecuencia. Esto es útil para directamente no tener que hacer una visión general de lo que te puede ofrecer el cuestionario. El mail del usuario. Como he dicho antes, esto obliga a identificar al usuario. Contraposición, que se pierde el anonimato y hay muchos usuarios que a lo mejor no utilizan Google
directamente desde el ordenador, una cuenta que no tenga, y entonces puede haber problemas al iniciar sesión. Por ejemplo, igual que ahora los vídeos, si no tienes Google Go de UGR, pues tienes problemas para entrar y se tiene que dar el acceso, ¿no? Y luego, ¿qué ventajas tiene? Pues controlar a los usuarios, es decir, si no necesitamos que sean anónimos porque son preguntas separadas de sus datos personales, pues nos permite controlar al usuario a través del mail y evitar duplicidad de respuestas, ¿no? Y a través de Google Forms podemos encontrar diferentes ocasiones que nos lo piden, ¿no? Recopilar dirección de correo electrónico, requerir iniciar sesión, limitar respuestas, y todo esto hace que sea obligatorio identificar al usuario. Incluso, por ejemplo, hay una opción chula que es que si los cuestionarios son largos, la persona puede dejarlo y luego seguir completándolo. Pero claro, también requiere iniciar sesión desde Google, aunque nosotros no la registremos, ¿vale? Otra cosa que se puede indicar es la barra de progreso. Si veis en los dos cuestionarios, una la tiene y otra no. También se puede ordenar aleatoriamente las preguntas, por ejemplo, si son pues, cuestionarios que queremos que sea aleatorio para el participante, que lo vaya a ver otro participante o lo que sea y que no esté en el mismo orden. Y luego podemos dar mensajes de confirmación y permitir enviar otras respuestas, ¿no? Incluso enviar un resumen de los resultados. Se puede traducir, que es una cosa que hicimos, que se puede traducir directamente desde la web, pinchando con el botón derecho y elegir el idioma, pero claro, luego tenemos que asegurarnos de que de que la traducción esté bien hecha, entonces por eso luego lo mandamos, compartimos el cuestionario con nuestros colegas de otros países, ¿vale? Valores predeterminados, es decir, podemos ajustar, en este caso, los correos para que manden directamente los formularios a los usuarios y marcar las preguntas directamente obligatorias, ¿no? Para que da igual la pregunta que tú hagas, que directamente ya te la vaya señalando obligatoria y no tenés que estar manualmente seleccionando las preguntas obligatorias o no. Bueno, una cosa interesante es que te permite hacer una copia, ¿no? ¿Para qué puedes hacer una copia de un cuestionario? Pues para traducción, para hacer un pre y un post de un mismo cuestionario, ¿no? Para ver si hay cambios en el usuario o no. Para un testeo, para ver si funciona o no, si hay algún error. Y para compartirlo. Es decir, si tú no quieres que tenga el usuario tus datos, puedes crear una copia, borrar los resultados y que el usuario lo comparta o sea, que el otro investigador, por ejemplo, lo comparta con otras personas. Existen diferentes ampliaciones que tiene Google Forms, que es un editor de secuencia de comandos, que es para la gente pues, que de verdad sepa programar, pues puede hacer cosas bastante interesantes, como por ejemplo crear dos cuestionarios a la vez, donde una respuesta aparezca como opción en el otro cuestionario, ¿no? Y luego los complementos, que también tienen una infinidad de opciones, ¿no? En este caso voy a comentar algunos que hemos intentado utilizar y algunos hemos utilizado, como el Form Limiter, que permite por fecha o número de respuestas, lo que hace, por ejemplo, controlar un aforo de participantes, generar una respuesta y limitar si se puede seguir utilizando el cuestionario o no. Aunque nosotros también tenemos la opción desde Google parar el cuestionario y volver a reanudarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto te permite, por ejemplo, el tema de aforo, ¿no? Sin tener que estar pendiente. Aquí hay otros complementos, ¿no? Por ejemplo, Culingo, que te permite pues, tener un temporizador, incluso que la persona esté obligada a grabarse, para fórmulas matemáticas, iconos para introducir en Google Forms, para crear certificados automáticamente, eliminar respuestas según vayan seleccionando los usuarios. Por ejemplo, es interesante de decir, tenéis que elegir tal producto. Pues según vayan eligiendo, ya las personas pues no pueden seguir eligiendo ese producto porque ya está elegido, ¿no? O para repartir tareas, etcétera. Para que la persona, pues, o sea, para poder implementar grabaciones de audio dentro de los cuestionarios, para hacer notificaciones personalizadas según respuestas y para, por ejemplo, crear tablas dinámicas que se relacionan directamente con un Excel y lo que, por ejemplo, esto se suele utilizar sobre todo en tiendas, ¿no? Para ver estocaje.
Es decir, tú puedes seleccionar, por ejemplo, auriculares, pero si ya no tienes esto que hacer, pues directamente pues se actualiza y ya no tienes que seguir. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque todo este tipo de, sobre todo si trabajamos pues, con temas de protección de datos y datos personales bastante, bastante confidenciales, tenemos que tener en cuenta que estos complementos eh, piden una serie pues, de necesitamos una serie de seguridad que entendemos que no cumplimos si instalamos estos complementos, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo lo probé, pero luego lo quité para el tema de garantizar la confidencialidad y etcétera, ¿no? Pues desde editar a compartir esta hoja de cálculo, a ver los nombres y los correos electrónicos. Entonces hay que tener cuidado con los complementos que utilizamos. Y luego, si por lo que sea instalamos estos complementos, siempre podremos eliminarlos. Te vas a la cuenta de Google, desde donde estés haciendo el cuestionario, en seguridad podemos denegar el acceso a terceros y volvemos a estar, pues, a no contar con estos complementos, ¿vale? Respuestas, ¿vale? Os voy a comentar por encima y luego vamos a ver las que hayáis hecho. Y bueno, en principio podemos copiar las gráficas directamente. Una cosa chula que hace Google Forms es que directamente te da gráficas, ¿no? Según los resultados. Esto hace de manera visual y de manera rápida ver más o menos por dónde van las cosas, ¿no? Es como una descriptiva, pero directamente te da ya la información, ¿vale? Se puede copiar las gráficas e incluso utilizarlas. Se puede descargar las respuestas en CSV y incluso se pueden utilizar, se puede descargar una hoja de cálculo, ¿no? Puedes encontrar el resumen, como sería el caso de la gráfica, por preguntas o incluso de manera individual por participante. Y como he dicho antes, si lo haces por el tema de puntuación, tienes una serie de estadísticas que directamente te las da Google Forms. Como he dicho, se puede implementar en hojas de cálculo y bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, la marca temporal de cuando se hace el cuestionario, luego las fechas y que como hemos indicado y todos los tipos de respuestas que hay en los cuestionarios. Normalmente, excepto las múltiples, todas las demás aparecen en una casilla, pero las múltiples pueden aparecer según la fila, la respuesta o incluso en cada fila las diferentes respuestas, ¿no? Como puede ser esto. Creo que en algún curso que se ha dado en Yo Sigo Publicando se ha visto cómo se separa, pero si no ahora, si tenéis dudas, podemos ver cómo crear, o sea, cómo separar estas respuestas para tener uno en cada columna. Lo que pasa es que tenéis que codificar, o sea, ya tendría que ser trabajo de Excel, ¿vale? Pero bueno, al final lo tenéis separado por fila y la verdad es que tenéis todas las opciones que haya marcado el participante. Se puede crear preguntas a posteriori y no se perderán los datos previos, pero sí esas respuestas no se tendrán de los participantes que ya hayan hecho el cuestionario. Tendrían que volver a hacer el cuestionario o vosotros crear otro cuestionario y hacerle esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta es códigos postales, que no lo implementamos y ya a lo mejor llevamos 15 usuarios y cuando ya nos dimos cuenta lo implementamos para lo siguiente. Y a esos 15 usuarios pues se les preguntó directamente. Se puede modificar la hoja de cálculo. Esto no influye en lo que serían las respuestas del form. Entonces nosotros podemos crear una hoja de cálculo, eliminar columnas o filas, o modificar, por ejemplo, que se hayan equivocado, por ejemplo, nosotros poníamos altura en centímetros y la ponían en metros, podemos modificarla para tener ya en limpio los resultados. Si por lo que sea nos equivocamos, una de las cosas que se puede hacer es desvincular el formulario y volver a crear otra hoja de cálculo. Entonces volveríamos a obtener todas las respuestas tal y como están en Google Forms. Bueno, utilidades que puede tener Google Forms, pues como he dicho antes al principio de la charla, Dani, pues se está utilizando para infinidad de cosas, ¿no? Puedes crear escalas de salud, registrar usuarios, encuestas de satisfacción, empresas, pues cuestionarios de consumo, entrega de documentos, incluso hay escape room, comparaciones pre y post de investigación, registros sanitarios, de salud, etcétera. O sea, para que veáis la versatilidad que tiene Google Forms es bastante amplia, no necesitáis conocimiento sobre todo de programación, por lo tanto es muy útil a la hora de hacerlo dinámico y hacerlo fácil de crear cuestionarios. Seguramente ya muchos tengáis experiencia, pero bueno, en verdad es una cosa
al final es echar la imaginación y para que veáis que al final en investigación se pueden utilizar para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que os he enseñado al principio del tema de ordenación o para controlar si los usuarios están respondiendo bien o no, pues este tipo de cosas al final te lo da el trabajar con ellos y pues te permite pues ver si el usuario está contestando voleo o no, ¿no? O sea que, por ejemplo, también se puede hacer a nivel de papel, pero bueno, al final esto es mucho más rápido. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a ver las respuestas de los cuestionarios y por supuesto podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Quito la presentación y a vuestra disposición. Hola, Bueno, yo no sé, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si me escuchas bien. sí, sí. Sí. Mira, no sé si lo has comentado. Es posible crear una cuota, ¿vale? De antes, ¿no? O sea, diseñada anteriormente en Google para saber cuántos hombres, cuántas mujeres o de alguna de las preguntas a las que te A están nivel, o sea, a nivel de Google Forms no, pero si instalas, por ejemplo, algunos complementos sí te puede permitir esa opción. El problema es que dependiendo de los datos con los que trabajes, pues lo que he dicho de a lo mejor el complemento que estás instalando tiene acceso a esos datos también. Entonces, si son muy delicados, yo te aconsejo que lo intentes hacer de otra manera. Sí, Pero a posteriori lo que pasa es que, claro, desaprovecha un tercio o más, ¿no? A lo mejor de los cuestionarios que has obtenido, dependiendo bueno, del estudio que estés haciendo para que lo quieras. Y con claro, respecto a la tabla, ¿no? A la tabla que aparecía, en la que te aparecían todas las series, y tú ponías pues si la has visto, si no, ¿no? O si no tenías ni sí. idea. Ahí tú sí puedes crear un filtro, bueno, podrías crear un filtro, ¿no? Para que en la siguiente pregunta, en la que tienes que ordenar esa serie en función de, Sí. bueno, las que más te gustan y demás, no te aparezca la que no Eh, has visto. O sea, si por ejemplo, a ti te interesa, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de series, ¿no? Pero te puedes, por ejemplo, yo qué sé, si te interesa a nivel de investigación, decir, pues si la persona ha tomado este producto, no quiero que conteste el siguiente cuestionario, tú puedes validar esa respuesta, ¿vale? Y marcarla para que directamente salte a la siguiente sección. Sí, Entonces tú sí. ahí estás permitiendo que esa persona no continúe. Ya, digo cuando se tratan de tablas, por ejemplo, ¿no? En este caso, imagínate que yo no tengo ni idea de los Simpsons, no la he visto en mi vida, ni yo qué sé, ni Vale, todo sobre mi madre. Y entonces esa pregunta la he hecho en una tabla. En la vale. siguiente tabla, como tabla, no como pregunta individual, ¿vale? Me refiero, sino en la siguiente tabla en la que los quiero ordenar, es posible que solo me aparezcan aquellos los que yo he dicho que he visto. Es que no sé si me Eh, estoy explicando. sí, pero Claro, a lo porque mejor, como pregunta individual sí es posible crear filtros, pero claro, como tablas, no sé si permite esa opción. Eh, podemos mirarlo. O sea, tengo aquí el cuestionario. Es un poco complejo, pero no sé si me estás entendiendo. Sí, 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 te estoy entendiendo. Es dependiendo de la validación. Si la validación te lo permite, lo podemos ver. Eh, a ver. ¿Veis el cuestionario? Sí, ahora sí. Vale. Entonces, lo que tú estás diciendo es la última, ¿no? Claro, tú en esa tabla, claro, en la tabla anterior tú me preguntas, bueno, ¿has visto esta serie, no? ¿Te ha gustado? O lo que sea. Imagínate que es que en la columna no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea de Dragon Ball, por ejemplo. En la Sí, siguiente tabla, en ese caso no te puede eliminar porque no te permite la validación de la respuesta. Entonces, lo que tendrías que descargarte es un complemento como otro que he mencionado, y entonces en ese caso sí te puede eliminar las opciones. Es decir, si tú has marcado esta respuesta, te puede eliminar esas opciones, pero ya tendrías que tirar de complemento. de acuerdo. Vale, O sea, esa. se puede hacer estas cosas, lo que pasa es que necesitamos los complementos, porque al final Google Forms te da unas opciones muy limitadas, en el sentido de a nivel ya de jugar a tanta escala, ¿no? Pero Ya, sí es verdad que con las opciones que nos da, la mayoría de las cosas se pueden hacer, y si no podemos tirar de complementos para este tipo de cuestiones que preguntas, que al final si eres capaz de desarrollar ese tipo
de virguerías, por decirlo de alguna manera, y poder, claro. y poder hacer esas cosas. Vale, vale, muchas gracias. Nada, nada. No sé, hay más preguntas, pero no sé si... Hola Daniel, ¿me escuchas? Sí, Una pregunta que me ha pasado que al crear el cuestionario y al pasárselo a la gente para que lo complete, luego he identificado que tengo quizá algún error de ortografía o alguna aclaración en alguna respuesta. sí. Al modificar la respuesta eh, y descargar los datos al CSV, luego no me reemplaza la respuesta corregida por la que tenía el fallo, sino que la adiciona como una segunda respuesta. No sé si hay alguna manera de solucionar eso. Claro, sí, o sea, el problema es ese, de que si tú lo que haces es correcciones sobre un mismo cuestionario, luego, al final, te lo va a dar como una opción nueva. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos pasó que cuando pusimos directamente la nueva pregunta, te lo daba como una nueva opción. Entonces, al final, te lo va a registrar no en el mismo, no en la misma respuesta, sino en otra. Porque al final está haciendo una modificación. Claro, tendría que hacer la modificación manual directamente en el CSV. El problema es con las gráficas, que las gráficas seguirían, Claro, las ahí, gráficas del propio Google sí, seguirían mostrando respuestas claro, adicionales. claro, eso sí. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Nada, nada. Me preguntan que cómo era de largo el cuestionario. Pues había 200, más de 200 preguntas, 250 creo que era, con las opciones que había dicho, como unas 9 opciones divididas en dos partes, y colapsó el sistema. Y además, cuando pedimos que nos diesen soporte, nos dijeron que no podían, y que contactásemos directamente con Line. Pedimos a Line que por favor nos ayudase, y nos dijeron que ese cuestionario que era muy largo y que tenía muchas opciones y que no se podía. Y perdimos esa información. Y bueno, al final lo hicimos en Google y funcionó y recopilamos otra vez la información. A las personas que nos dejan finalizar el primer cuestionario era más que nada porque al final solo limita, a la hora de validar, limita la respuesta. Por ejemplo, a ver, me voy a poner otra vez. Cuando haces las validaciones, lo importante es que al final tú eliges cuántas respuestas da. Entonces, para hacer en este caso la ordenación, que es lo que queríamos, a la hora de validar decía limitar una respuesta por columna. Entonces, el 1 solo se podía marcar en una de las otras, en una de las filas, no podía repetirla. Entonces, por eso no te dejaba terminar. Que al final era la idea, ¿no? De ordenar las películas de mayor a menor. Si queréis vemos los resultados, por ejemplo, de esta. Al final, por ejemplo, hay una persona que no ha querido, bueno, dos personas que no han querido compartir los datos, por tanto, directamente se ha eliminado del cuestionario. Luego la fecha de nacimiento. No, ¿estáis viendo la pantalla del cuestionario? Los resultados. Sí. Vale. Entonces, ¿quién pertenece a la Universidad de Granada? El 91% de los que habéis rellenado. ¿Cómo se desplazan por la ciudad? A pie la mayoría. Entonces, al final, lo bueno que tiene es que rápidamente, o sea, hemos tardado hemos tardado media hora o 45 minutos, pero realmente lo que tardaseis en tener los resultados ya lo tendríamos. Entonces ya tendríamos una descriptiva de que de las 100 personas que hay en el curso solo habéis colaborado 35, de que la mayoría sois de la Universidad de Granada, de que casi todos andáis, vais o movilizáis a pie. Entonces nos permite tener una descriptiva sin tener que hacer estadísticas más en profundidad. La mayoría sois estudiantes de doctorado, algunos estáis trabajando en investigación directamente. Los que hay, de la gente que las 25 respuestas que saltasen al tema de becas, la mayoría no tenéis becas. FPU un 4% nada más, o FPI otra 4%. Luego, la gente, o sea, habéis entrado en la pregunta el 69%, el resto habéis saltado a la siguiente sección, como expliqué, y cómo os encontráis hoy, no lo conozco, espero que os haya hecho gracia el niño trompeta. Luego,
todas las respuestas. Si os fijáis, dependiendo, por ejemplo, en este caso, las opciones, al ser múltiples, os da la gráfica directamente por filas, ¿no? Igual que los resultados. Y múltiple, múltiple, pues también tenéis mucho más. Por ejemplo, Gotham, pues es la que es. Y veis la descriptiva un poco más. Vamos, os voy a enseñar en el Excel, ¿vale? Que crea, a ver si... Tengo que dejar de compartir, creo. Y aquí. Ventana. Vale. Fijaos, estas son las respuestas, ¿no? Y es lo que yo os comentaba. La gente que ha saltado al no directamente no contesta porque no acepta compartir sus datos. Luego la gente que ha puesto su edad, queríamos que la edad fuese obligatoria y el sexo, pues directamente nos da la respuesta, ¿no? Porque al final era nuestro interés en la investigación, ¿no? Por ejemplo. Todas las que a lo mejor no eran obligatorias, pues la gente a lo mejor no la ha contestado, ¿no? ¿Eso qué pasa? Que es lo que he dicho antes. Pues si son preguntas muy personales, pues al final lo que hace es perder esa información. Pero claro, tampoco puedes obligar a las personas, por ejemplo, el tema de drogodependencia o tema de alcoholismo o tema de cosas más sensibles, pues en teoría deberíamos ser más permisivos y si no son interés de nuestra investigación, pues dejarlos un poco libres para no para que la persona pueda, vaya, al final ser libre de contestarlo o no. Y luego, por ejemplo, aquí vemos cómo, dependiendo os separa la pregunta por fila, ¿vale? En este caso por serie, y os da la respuesta que habéis dado, ¿vale? Os lo voy a hacer yo, pero para que veáis cómo, por ejemplo, esto lo explicaré en otros cursos, pero bueno, creáis nuevas columnas, ¿vale? Y luego existe una opción para separar los datos. Yo lo sé trabajar en Excel, pero se separan por tabuladores y ya tendría para la misma pregunta todas las respuestas. Ya la única cosa sería ordenarlas. Y entonces tendríais todos los datos, ¿vale? Como máximo son 3, aunque hagáis 3 columnas, ya tenéis todas las respuestas posibles que haya dado la persona, ¿vale? Y bueno, y también la clasificación del listado, ¿no? Que habéis hecho. Y ya luego, por supuesto, pues ya podéis hacer estadísticas, os podéis descargar esta hoja y directamente hacer estadísticas con los programas, o pasarlo, por ejemplo, a SPSS, o trabajar con R, con Python, o con el software que utilicéis para hacer estadísticas. Y no sé si tenéis más dudas o no. Sí, Daniel, una consulta. Bien. Los gráficos que se generan en el informe que nos mostraste recién, ¿el informe se puede descargar? ¿Hay alguna manera de descargarlo? Porque se puede copiar el gráfico, pero es uno a uno. Sí, se puede imprimir. Te da la opción de no imprimir. descargarlo como a PDF, no... Sí. ¿Sí? Ah, vale. Por ejemplo, si tenemos una pregunta con 2 ítems, tenéis que hacer como hicimos nosotros para el tema de crear una de múltiples, pero claro, tenéis que pues, indicarle al usuario que tiene posibilidad para 2 respuestas. Es un poco a lo mejor lioso y largo, pero es la mejor manera. Y a nosotros, claro, nosotros estábamos convencidos que con los otros software nos iba a ser más útil porque al final se veía más claro y permitía al usuario elegir, porque además hicimos como una fila entera y luego un desplegable con igual, menor o mayor y perdimos la información. Entonces, no sé, muchas veces al final lo sencillo realmente es más sencillo y más más útil, porque al final no perdemos los datos. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. No sé si queréis ver los otros datos también. A ver, voy a compartir los otros. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, el otro cuestionario, ¿vale? Donde lo ha contestado más gente. Y bueno, pues ha salido la puntuación, ¿no? Es decir, la media ha sido de aprobado raspado. Y bueno, en principio, pues las palabras que más, o sea, las preguntas que más se han fallado ha sido si los personajes son médicos o no, y luego los cameos, ¿no?
Además, habéis visto que el cuestionario, luego habéis podido ver, los que lo habéis rellenado, habéis podido ver las respuestas, ¿no? Y luego, pues, os salen las respuestas individuales, ¿no? E incluso evaluadas, ¿no? Ya directamente, es útil que vosotros directamente ya sepáis, por ejemplo, en este caso, vuestra calificación. Y nada, en principio podéis ver luego los resultados por fila. La verdad es que está bastante bien porque vais viendo pues la gente que creía que sí o que no. Y al final pues veis cómo pues, la gente reacciona a las preguntas o a la encuesta. Podéis verlo por pregunta individual, ¿no? Pregunta uno, lo de los personajes, cuánta gente ha acertado, cuánto ha fallado, la puntuación, etcétera. Y bueno, y de manera individual, por cuestionario. En este caso, como no pedíamos identificación de nada, era todo anónimo, pues directamente podéis ver todas las respuestas, ¿no? Y por ejemplo, lo que os comenté, ¿no? Pues le podemos poner comentarios, ¿no? En este caso, si fallabais, podíais acceder a un vídeo, en este caso, aceptado. A ver, porque ya ha fallado. Podéis ver un vídeo donde salía pues directamente llamando a Doctor Moore. Y bueno, en fin, no sé si voy a dejar de compartir. Si tenéis cualquier duda o cualquier curiosidad que queráis preguntar, pues ya me decís. Bueno, parece que no tenéis más preguntas, ¿no, Dani? No sé, es que como no sé ya lo del chat, No, por yo aquí me por el manejo chat con... no tenéis más preguntas. Por aquí no tenéis más preguntas. Hay preguntas de certificados, cositas de este tipo y ya está. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ha quedado bastante claro. Ha sido una presentación muy diáfana y muy claro de una herramienta que en principio es sencilla, pero que detrás tiene una gran complejidad y se pueden hacer muchísimas cosas. Muchas veces esta herramienta, ¿verdad, Daniel? Bajo esta Pero apariencia un al final es poco. la imaginación que le echen, ¿no? Porque, por ejemplo, Efectivamente. lo de ordenar las cosas, o por ejemplo, si quieres relacionar una persona con una ciudad, o si estás haciendo, por ejemplo, nosotros en nutrición, muchas veces pues queremos ver el conocimiento que tiene esa persona sobre nutrición, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para ver si la persona identifica que son algún tipo de nutrientes, pues puede hacer ese tipo de validación, ¿no? De obligar a la persona a marcar solo una respuesta y entonces agrupa a ver si la persona conoce el tema que quieres conocer o no. Porque, ¿qué te decía? ¿Vosotros ya utilizáis exclusivamente esta herramienta para la encuesta o ya? Sí, ahora mismo para el proyecto y ahora mismo todos los países la estamos utilizando con Google Forms. O sea, que podemos decir que es una herramienta de investigación de pleno derecho, no una herramientilla para hacer como yo inscripción a congresitos, sino que una No, herramienta de pero que investigación mucho más también, seria para hacer investigación seria y de a calidad, ver, o lo sea, único muchas que sí es encuestas verdad avanzadas. que a nivel de confidencialidad, pues si por ejemplo nosotros separamos los cuestionarios, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un cuestionario que es para dar los datos personales y luego ya el resto de cuestionarios. O sea, lo que no queríamos tampoco era que se juntase esa información por lo que pudiese pasar. Entonces, sí, para la ley de protección de datos y tal, hemos creado Sí. uno que solo tiene acceso y el IP o en este caso el responsable de la intervención y luego el resto que ya se pueden compartir o lo que sea. Pero claro, siempre ya código de usuario que nada más se asocia a la persona que tiene el primer. Hmm. Y Vale, la verdad es que bueno. sí. Creo que por ahí una mano levantada, o es que ya vamos creo que Tomás, ¿quieres preguntar algo? La antigua esa mano que hay ahí. Vale, Yo no. tenía la mano levantada. Sí, Hola. sí, a que le das al clic y se me han parado todas las manos. Faini, adelante, oye, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, va? bien. Bien, todo bien. Quería preguntar si los usuarios pueden enviar imágenes al formulario. O sea, yo sé que nosotros podemos poner imágenes, pero si ellos nos pueden enviar a nosotros imágenes. Sí, hay una opción que te permite subir archivos y tú puedes seleccionar incluso el tipo de archivo que la gente puede enviar, ¿no? Imágenes, audio, vídeo, lo que quiera la persona. Y al final, por ejemplo, para lo que he dicho, nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, alguna vez para consentimiento informado, ¿no? Es decir, nosotros le damos una planilla vía mail y luego la persona lo que tiene es que rellenarla y firmarla. Entonces ya nos aseguramos de que esa persona quiere participar en el estudio y tenemos un formato no prácticamente de papel, pero vamos, es una manera que tenemos de garantizar que no solo porque ha pinchado que sí por equivocación no está dando sus datos, ¿no? Bueno, gracias. Nada, nada. Tomás al final va a hablar o no. Parece que no. Vamos, te leo por aquí, Daniel, que tenemos un par de preguntas que me llegan.
dice María Gásquez López, ¿se puede indicar un código de usuario a los participantes? Sí, Sobre todo cuando se va a hacer un pre-post. sí, por ejemplo, si, o sea, puedes indicarlo tú, como al principio, si al principio pones una opción donde lo pones numérico para que el propio participante, si sabe su código, pueda meterlo, y si, por ejemplo, el participante no lo sabe, puedes enviarle cuando responda al cuestionario, personalizar la respuesta con alguno de los complementos y enviarle el código. Y hacerlo individual, es decir, asocia un correo a un código y enviarlo. Nosotros lo que hacemos, optamos a ver todas las personas, asignamos un código, le enviamos los códigos y para los siguientes cuestionarios directamente el propio participante es el que introduce el código. Y así no tenemos que meter complementos por el tema de lo que he dicho antes, protección de datos y eso. Vale, tenemos por ahí una pero pregunta. entonces tiene que ser... Perdón. Sí, María. No, Es que no, justo adelante, de lo que María. está hablando, de lo que he preguntado antes. Sí. Entonces tiene que ser el propio participante el que tenga que introducir el código, no se genera automáticamente. No, porque alguien, o sea, no puede, no puede autogenerar un código directamente. Claro. Más que nada al final porque no tendrías el control tú, ¿no?, de ese código. O sea, al menos que tú supieses qué es lo que te está autogenerando el cuestionario, que de todas maneras yo creo que hay complementos que sí te permiten hacer eso. Directamente darle una respuesta, ¿no? Si dependiendo de la hora que conteste, pues le da la hora y hace el código desde la hora, pero ya tendrías que ver los complementos, que yo no conozco tampoco todos los que hay. He probado algunos y tal, pero luego, por ejemplo, para los cuestionarios que nosotros utilizamos por protección de datos es que ni siquiera podemos ni planteárnoslo. Vale, muchas gracias. Muy bien. Estoy respondiendo también a alguna preguntilla, ¿vale? De las clásicas que tenemos siempre, ¿no? De los certificados. Sí. Y bueno, yo remito ahí siempre que veis las preguntas frecuentes compartidas por el chat, ¿vale? Ahí viene todo el proceso de certificación. Ha cambiado y ya no tenéis que firmar, ¿eh? Lo podéis descargar directamente de vuestro perfil de usuario y usuaria, ¿vale? Más cositas para Daniel. ¿Tenéis algo más? Decir que obviamente, por ejemplo, hay herramientas de formularios que son mucho más atractivas a lo mejor y más, pues eso, más te permite mucho más juegos y más opciones, pero claro, al final, si no tienes, nosotros no sabíamos programar, entonces esto era sota caballo rey, si no sabíamos, pues eso. Y luego, por ejemplo, intentamos probar con Line, que de verdad, que incluso la UGR y tal, y tenías que entrar con cuenta UGR, entonces ya te arriesgaba que compartía el mail de UGR del proyecto con toda la gente que hizo, o crear tú, comerte tú todos los cuestionarios, cosa que de la otra manera, pues al compartir no te lo tienes que comer tú todo. Sí. Y luego también que nos perdieron la información y no nos daban soporte. Y fue como, vale. No Oye, Dani, tengo una pregunta. He visto que yo no he profundizado tanto en los cuestionarios, en estas cositas, porque estas cosas muy básicas, como he comentado al inicio de tu intervención con esta plataforma, pero me ha sorprendido mucho que se visualizan muy bien los datos de la encuesta. Los datos para esa primera visualización de los datos, claro. Joder, te contextualiza que bastante bien para, o sea, esa primera contextualización de los datos es tremenda. ¿Son tan buenas estas herramientas de visualización en otras plataformas de formulario o es que Google ha hecho un buen trabajo? O sea, yo creo que Google ha hecho un buen trabajo. Es verdad que hay otras plataformas, yo sí he visto algunas que sí está bastante bien también, incluso puedes personalizar la visualización, pero claro, entramos en lo mismo. Tírate tu ratito para aprender. Esto es automático, o sea, esto es que te lo genera y tal, y además para o sea, alumnos de UGR, de los que hayan rellenado el cuestionario, el 93% ya lo tienes. Entonces ya sabes que la mayoría de la gente que ha colaborado pues es de UGR, por decir algo, ¿no? Entonces son cosas tan rápidas que te permite, y que eso que lo estás haciendo a tiempo real, es decir, que si tú quieres hacer una encuesta a participantes que te llegan porque han hecho, por ejemplo, en nuestro caso, una cata de productos, tú directamente le pasas el cuestionario por un QR que puedes generar, lo hacen en el momento con el móvil y ya tienes la respuesta. Y no tienes que estar... Bueno, es que yo me he tirado, al principio, hace 5 años me he tirado meses pasando frecuencias de consumo a mano. Y ahora ya tenemos todos los datos directamente, entonces es un avance. O sea, vale, tengo aquí, Daniel, más preguntillas para ti desde el chat. Vale, aquí tenemos Faini, de nuevo. Faini, habla en directo, tú que estabas por ahí conectado, ¿no? Faini. Sí, aquí estoy. Sí, mi pregunta es si existe alguna herramienta formal de cuestionarios por parte de la UGR. No sé, lo digo porque me da un poco de incertidumbre el hecho de usar Google Forms y que luego ya eso más bien lo sea señalado en defensa de tesis y demás, que por qué se usa esta herramienta si hay otras X, o sea, no.
No sé si me voy a A entender. ver, ahí, yo sé que tienen convenio con Line porque lo hemos probado nosotros, pero si luego Line no te da soporte y pierde la información, pues yo creo que es preferible que te digan por qué has utilizado Google Forms y le dices, pues porque pues, haces contrato con otra, yo qué sé. O sea, al final es como, o sea, nosotros, lo digo de verdad, 68 cuestionarios más o menos llevamos y no hemos tenido nunca ningún problema, ninguno. O sea, de cafres que hayan respondido, por eso estamos aprendiendo. Al final aprendimos día a día y de cuándo poner una pregunta obligatoria o no. Es decir, si queremos que la persona nos conteste porque nos interesa para la investigación, por ejemplo, nosotros hacemos una que es una escala de Excel, ¿no? En plan, se llama escala de Bristol, ¿no? Pues queremos que la pregunta es personal, pero queremos que la responda para nuestra investigación. Oye, Dani, eso que dices me mola porque eso no la has llegado a explicar tú cómo hacer una buena encuesta, ¿no? No, o sea, Nos podías dar un curso un día de cómo hacer una buena encuesta, sobre todo en la parte de ciencia biomédica, en la parte que estés trabajando, psicología, en salud, toda la parte más ciencia de la vida. No sé yo, a ver, yo es que como sé de nutrición, tampoco puedo yo a nivel de psicología. Tener experiencia con la... Sí, sí, Oye, no, mira, sí. más preguntas. Daniel, una cosilla que con respecto a la pregunta de la compañera, aparte de lo de Line Survey, que sí da soporte a la universidad, también en algunos departamentos utilizan Qualtrics. Lo digo porque puede ser que en su departamento también tengan ese convenio con esa plataforma que se utilizaba antes en la UGR y ya no sé por qué, bueno, cambiaron a Line Survey, como dice el compañero. ¿Cómo se llama esta plataforma, Virginia, que nos has comentado? Se llama Qualtrics y sé que Psicología Social, por ejemplo, la tiene. No sé el resto, ¿vale? Hay una que se llama... A ver, lo escribo por el chat si queréis. Sí, por ya si la tengo, creo que esa, ¿no? Pues que exacto, Qualtrics, exactamente. Eso lo tienen en convenio algunos departamentos. Entonces, si en su departamento utilizan esa, yo sé que Psicología Social, por ejemplo, sí tienen ese convenio, porque hablé con Qualtrics para otra cosa y me lo comentaron desde la propia empresa. Entonces, a lo mejor preguntando, consultando, le viene bien esa herramienta. Si su tesis va en ese departamento en el que utilizan esa línea, ¿no? Por así decirlo. Sé que hay otros departamentos, por ejemplo, de economía que tienen otras, porque tenemos colaboradores del proyecto que nos recomendaron por la Finks o Exfinks o no sé cómo se pronuncia, vamos. Sí, correcto, la utilizan y además es genial, lo que pasa es que tiene un coste bastante alto, ¿eh? Pues y además esa plataforma, yo es que estuve el otro día justo en la presentación de la nueva versión que tienen y claro, yo estaba alucinada porque desde que entran los datos, ¿no? Te sale prácticamente tu diseño, tu informe, ¿no? Ya redactado. Conforme van entrando los datos, si tú lo tienes programado, ¿no? Se te va actualizando. Y claro, la verdad que está genial, pero que sí, el coste de o sea, no es gratuito para el resto de la OGR. Supongo que lo tendrá en concreto ese departamento. Que sí, ese lo conozco de economía y luego nosotros intentamos hacer algo con eso, pero volvemos a lo mismo. Compártelo tú con otros usuarios de otros países, vamos, significa que te comas tú los cuestionarios. Entonces con Google pues nos quitamos eso. O sea, para trabajar nosotros por 5 personas más, pues prefiero compartirlo, la verdad. Sí, en Line Survey en concreto, mi compañera lo estaba realizando en 5 idiomas y se puede meter, pero bueno, tú tienes que meter, puedes exportar la estructura del cuestionario, pero luego tú tienes que ir haciendo cada traducción de cada pregunta del cuestionario, ¿vale? O sea, 5 por 5 veces. Ahí está la cuestión. Si yo ahora comparto el cuestionario contigo y tú sabes indio, pues lo metes en indio y a volar. Y no tengo yo que estar comiéndome la traducción también. Nosotros lo que hicimos fue, hicimos los cuestionarios en inglés, yo los traduje al español y luego los demás pues que los traduzcan lo suyo. Muy bien, pues tengo aquí más preguntillas. Está esto, no sé yo que esto de los formularios de Google iba a dar para tanto debate, pero yo tampoco, la verdad. Vamos a continuar porque eso es indicativo de que el curso va a resultar interesante y muchas veces. Yo pienso que siempre que los cursos más interesantes son estos que son de una herramienta específica y muy concreta, que son los que al final resuelven los problemas. Bueno, no me enrollo. María Angustia nos dice que lo que resulta más complicado es pasar de Excel a SPSS. No debería ser ningún problema, María Angustia. Vale, yo no he tenido problema porque el SPSS te abre el fichero de Excel sin ningún tipo de problema. Si tienes problemas, transforma el Excel en un fichero genérico. Es decir, le das a guardar como al Excel y lo guardas como CSV. Con los mismos problemas. Incluso Google Forms te permite directamente descargártelo como CSV. Sí, trabaja con un formato XLS, con un formato CSV. Vale, así se va un poquillo mejor. Olga me dice, las funciones que describiste ahí no requieren complementos, ¿no? Es decir, son las básicas que trae Google. Sí, las que he descrito, sí, la única que sale ahí de imagen
es la del temporizador que venía arriba, en la de los Simpsons, pero esa la quité por el tema de confidencialidad, porque pedía unos permisos que decía, pues, para poner una barrita de tiempo nada más. Imagino que desde el punto de vista de programación yo creo que se podrá hacer muchas más cosas, pero es lo que digo, o sea, nosotros que no, o sea, de alimentos lo que quiera, ahora de programación poquita cosa, entonces Sí. pues tampoco, pero me imagino que se podrán hacer virguerías, o sea, yo creo que al final está apostando Google por estas cosas y es como dice Dani, es que al final te vuelves fan de sus productos. Yo Excel es una Sí. locura. Y la gente se ríe porque dice, no, hombre, es que habiendo R, no sé qué, y yo, ponte tú a aprender a programar ahora. Sí, ya sabes que yo soy muy talibán para eso. No hay que optimizar el tiempo y Claro, la cabeza, porque muchas veces no todos estamos preparados para programar con la soltura que programa mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, aquí, Gloria Pelayo, ¿cómo se pasan los datos del foro a Excel? Pues descargándolo en Excel, le da archivo Sí, descargado y ya está. y si, por ejemplo, lo que sea, pierdes los datos del Excel o los manipula de manera incorrecta, directamente desvinculas, borras ese Excel y lo vuelves a vincular. Y te va a crear, Sí. o sea, los datos de form no se pierden. Sí, además imagino, ¿no, Dani? Que como esto se va al spreadsheet de Google, ¿no? Y allí tiene historia de versiones, se va haciendo historia de Claro, versiones, o sea, se va la al historia de final, versiones que si tiene un accidente, ¡plah!, recupera, que eso me ha pasado a mí muchas veces, cada 2x3, y está estupendo. Sobre todo si son documentos abiertos con otros compañeros. al final es Google Drive, o sea, al final tiene Sí, todas las efectivamente. funciones que puede tener todos los archivos de Google, entonces esas cosas. Vamos a seguir avanzando, Dani. Sí. Olga dice, sí, sería muy interesante técnica de implementación de encuestas en salud. Eso ya te lo hemos dejado ahí en tu tejado, así que no nos falles. A ver, Graviano dice que el Shimp es una plataforma interesante. Vale, Virginia dice que se aprende a escuchar a los demás, claro. Y vale. Y tenía por ahí Tomás con la mano levantada hace un rato. ¿Tomás va a hablar o qué? Tomás ha levantado la mano otra vez. Y había otra persona más con la mano levantada que se me ha escapado. ¿Está por ahí? Pues no lo sé, porque la han levantado, pero se me pierde lo de las manos. Bueno, pues sí. Vale. Pues si queréis cortamos aquí la charla para que no se alargue demasiado. Sabéis que nos gusta mucho que no se alargue demasiado porque si no nos convertimos ya en un pesado. Muchas gracias, Muchas gracias, Daniel, por participar. Ha sido un curso más o menos. Yo creo que hemos aprendido todos los que teníamos un nivel básico de esto, por lo menos ya tenemos un nivel medio y sabemos todas las cosas que se pasan. Muchísimas gracias. Y bueno, te invito a que nos den muchísimos más cursos porque la verdad que queda estupendo. Y a la gente que ha atendido, un abrazo muy fuerte. Oye, creo que este es el último curso, ¿no? Antes de pirarnos de vacaciones, creo. Creo que puede ser. O sea que cierra. Gracias. Pues nada, pues ya entonces desear unas felices vacaciones y pasarlo bien. Descansar. No publiquéis mucho ni investiguéis mucho, ¿vale? Ya nos reencontramos otra vez a la vuelta, que tenemos muchos cursos para la vuelta, ¿vale? Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad, porque soy fan vuestro, o sea que muchas gracias. Venga, pues un abrazo, hasta luego. luego, cuidaros.